Buenos días nuevamente. Hoy día nos encontramos con más ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, un poquito más complejos que en el video anterior. Vamos a tratar de resolver estos ejercicios ya con la ecuación general o la ecuación itinerario del MRU. Ya que pues en estos problemas vamos a ver que hay diferentes puntos de referencia, ya va a haber dos cuerpos que están interactuando, que se encuentran juntos, que van en contra. Bueno, varios de esos detalles que ya lo vamos a analizar. Primerito vamos con este ejercicio. Dice, dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante 4 horas, siendo la distancia que los separa al cabo de este tiempo de 100 kilómetros. Si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, calcular la velocidad del segundo tren. Analicemos primero lo que nos dice, ¿no? Dos trenes se cruzan perpendicularmente. Recordemos que la perpendicularidad habla de que forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Eso es perpendicular, que es lo que he puesto yo aquí, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que aquí se cruzaron estos dos trenes perpendicularmente y hicieron, nos dice, un recorrido durante 4 horas. Entonces, grafiquemos esto, ¿no? Se cruzaron aquí perpendicularmente e hicieron un recorrido de 4 horas, suponiendo que aquí está un tren, un tren. Bueno, es más, parece un vehículo, pero bueno, entendemos que es el tren, ¿no? Y acá está el otro tren. En un momento dado, este tren A cruzó por aquí y este tren B fue por aquí, ¿no? Por aquí cruzó el A, cruzó el B, cruzaron perpendicularmente, ¿sí? Y viajaron durante 4 horas. Es decir, para ambos el tiempo fue de 4 horas, ¿sí? Ambos viajaron 4 horas. Y la distancia que los separa al cabo de este tiempo es de 100 kilómetros. Este es un detalle muy importante. Quiere decir que la distancia que está el tren B con el tren A, esta distancia de aquí, esto nos dice que es 100 kilómetros. Automáticamente nosotros podemos observar que se dibuja ahí un triángulo rectángulo. Quiere decir que vamos a tener que utilizar varias consideraciones que se utilizan para resolver triángulos rectángulos, ¿sí? Esa es una guía para poder resolver este ejercicio. De seguro lo vamos a necesitar. Bueno, sigamos poniendo. Dice, si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros, ¿sí? Cualquiera de estos dos trenes nosotros lo podemos considerar esta velocidad. Aquí no nos dice el uno o el otro. Cualquiera, dice, la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros. Eso va a nuestro criterio. Entonces, bueno, yo le voy a poner que la velocidad del tren B ha sido 20 kilómetros por hora. Listo. Calcular la velocidad del segundo tren. Es decir, nos toca calcular la velocidad del tren A, la velocidad de A. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, analicemos entonces qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Aquí yo tengo un tren B, tenemos una velocidad y tenemos un tiempo. Recuerden que este tiempo es para ambos trenes. Entonces, lo que puedo hacer primerito, ¿no es cierto? Es ver qué distancia ha avanzado el tren B en esas 4 horas, es decir, esta distancia de aquí, ¿no? ¿Cuánto avanzaría este tren? Voy a poner distancia de B, ¿sí? ¿Cuánto avanzó este tren en esas 4 horas? ¿Sí? Ya vamos a ver por qué o para qué, ¿no es cierto? Hay que ayudarnos de todos los datos que nosotros tenemos, ir calculando lo que más se pueda. Entonces, bueno, todavía estamos aplicando la herramienta anterior del triángulo, de la ecuación, distancia, en fin, aquí nosotros tenemos que la distancia de B, en este caso, encontraríamos multiplicando la velocidad de B por el tiempo. La distancia de B sería 20 multiplicado por el tiempo, que vale 4. Esto es una multiplicación sencilla, sin embargo, ya saben, todos con la calculadora a la mano, serían 80 kilómetros, ¿no es cierto? La distancia que recorrió ese tren B. Aún no acabamos del ejercicio por si acaso. Entonces sabemos que esto vale 80 kilómetros.
Y justamente lo que les hablaba inicialmente, como se acaba de dibujar un triángulo rectángulo, podemos observar que aquí la hipotenusa vale 100, el un cateto vale 80 kilómetros y acá este estaría representado como otro cateto y que precisamente viene a ser la distancia que recorrió A, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Esa es la distancia que recorrió A. Entonces, me va a servir, obviamente me va a servir, porque me dijo que calcule la velocidad del segundo tren, es decir, la velocidad de A. Y recuerde que la velocidad de A se va a calcular dividiendo la distancia de A para el tiempo. Pero como no conozco la distancia, utilizando la herramienta que nosotros conocemos como teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Dentro de este triángulo rectángulo que se ha dibujado aquí, ya puedo conocer cuál es la distancia de A. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, voy a ir escribiendo aquí, hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 100 elevado al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. En este caso sería 80 al cuadrado más la distancia de A elevado al cuadrado. Y de aquí lo único que tengo que hacer es despejar la distancia de A, ¿no es cierto? Entonces, realizando estas operaciones, primero tenemos 100 al cuadrado. Bueno, después hago 100 al cuadrado. Este 80 al cuadrado pasa al otro lado. Como está sumando, pasaría a restar. Sería menos 80 al cuadrado. Y esto es igual a la distancia de A elevado al cuadrado. ¿Sí? Si quieren, ya podemos ir obteniendo los números. Sería 100 elevado al cuadrado. Tenemos, bueno, voy a evitar aquí escribir los números, los cálculos, porque 100 al cuadrado es un número muy extenso, lo mismo que 80, entonces usted lo va haciendo en su calculadora, ustedes lo van haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace falta? Esta potencia le voy a pasar al otro lado y queda como una raíz, entonces me quedaría que la distancia de A es igual a la raíz de 100 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Solamente despejamos la potencia, ¿no? Que pasó al otro lado como una raíz y le dimos la vuelta a la ecuación, nada más. Eso es todo. Haciendo este cálculo, usted en su calculadora lo tiene, ¿no es cierto? Haciendo esta resta, esta raíz, a mí me quedó 60. Tenemos aquí 60 kilómetros. Listo. Ya tengo este datito de aquí. Esto ya me sirve para reemplazar en la ecuación de la velocidad de A, por lo tanto, velocidad de A es igual a 60 kilómetros dividido para las 4 horas que también hizo este tren. La velocidad de A viene a ser 15 kilómetros por hora. Y ahí está la respuesta de la velocidad de A. Simple y sencillo el ejercicio, pero como ustedes pueden ver, nos estamos ayudando ya de otra herramienta aprendido hace mucho tiempo atrás sobre lo que es triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Listo. Vamos a hacer otro problema muy sencillo, en la cual yo les había dicho ya que vamos a necesitar utilizar las ecuaciones o la ecuación itinerario general del MRU. Entonces, aquí voy a poner ya el problema. Veamos. Aquí está. Dice lo siguiente, un móvil sale de una localidad B hacia A. Voy a hacerle un poquito más grande esta parte, el problema, para que podamos observar de mejor manera. Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 kilómetros por hora. En el mismo instante sale de la localidad B hacia A otro a 60 kilómetros por hora. A y B se encuentran a 600 kilómetros. Calcular a qué distancia de A
se encontrarán y literal B, ¿en qué instante se encontrarán? Justo lo que les hablaba anteriormente. Aquí ya tenemos dos cuerpos que están interactuando y que van a salir de ciertas localidades, distintas posiciones iniciales, y se van a encontrar en una posición común. Entonces ya tenemos que considerar una ecuación itinerario o la ecuación general. Por lo pronto vamos a dibujar este pequeño problema, representar este problema, ¿no? Sí. Tenemos que un vehículo A, bueno, voy a ponerlo vehículo A, sale desde una ciudad A, dice, ¿no es cierto? Mejor para que no nos confundamos, ¿ya? Sale hacia B, que hay una distancia de B, ¿ya? Aquí va a estar una ciudad B, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces vamos a poner que la velocidad de A es 80 kilómetros por hora. En el mismo instante sale de la localidad B hacia A otro automóvil a 60 kilómetros por hora. Entonces aquí está otro vehículo que al mismo instante, un vehículo B, sale hacia A con 60 kilómetros por hora. Entonces vamos a poner velocidad B. Y aquí un detalle muy importante. Ponemos menos, ponemos negativo. ¿Por qué? Porque este vehículo B, está viajando en dirección contraria a nuestro sentido de referencia, a nuestro punto de referencia. Como ya leímos en el ejercicio, el punto de referencia es la ciudad A. Este es el punto de referencia, nuestro sistema de referencia. Entonces, todas las medidas que nosotros hacemos, estamos haciéndole con respecto a este punto. Entonces, todo lo que está aquí en este punto hacia la derecha, como es el caso del vehículo A, es positivo. Como el vehículo B está en dirección contraria a ese sistema de referencia, entonces es negativo. Lo mismo diríamos con las distancias, ¿sí? Como dice que se encuentran a 600 kilómetros, entonces aquí contamos nosotros o consideramos que esta es la posición cero y acá la ciudad B está a 600 kilómetros. Si tuviéramos un punto hacia la izquierda del cero, le tendríamos que considerar con signo negativo. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia es la ciudad A. Eso como un detalle muy importante, ¿sí? Listo. Entonces, ¿a qué distancia se encontrarán? ¿A qué distancia de A? Miren, nuevamente vuelve a repetir, ¿a qué distancia de A se encontrarán? Es decir, ambos automóviles se van a encontrar en un punto común. Aquí, aquí va a estar el carro B. Y se van a encontrar en un punto común medido desde A. Es decir, a los dos automóviles, ¿sí? Les vamos a medir la distancia final desde A, tomando como referencia A. Entonces, vamos a colocar aquí una distancia común para los dos, una distancia final que como no la conocemos, la vamos a llamar X, ¿sí? Y también ambos automóviles van a demorarse un mismo tiempo, ambos, ¿no es cierto? Es un tiempo general, entonces vamos a poner o representarlo con la letra T. Para ambos, ¿no? Es un tiempo general. No puedo decir que un automóvil va a correr más tiempo que el otro, ¿no? Porque dice que salen al mismo instante. Por lo tanto, ambos van a demorarse el mismo tiempo. Lo que cambiaría es la distancia que recorren, obviamente. Pero el tiempo va a pasar lo mismo para ambos, ¿sí? Entonces, veamos ahora sí el análisis con las ecuaciones, ¿sí? Necesariamente ya para este ejercicio necesitamos aplicar la ecuación general o la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos para el vehículo A, ¿sí? Para el vehículo A voy a escribir la ecuación, sería posición final es igual a la posición inicial más la velocidad de A en este caso por el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos analizando los datos de cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser la posición final del vehículo A, de este vehículo? Pues será en donde se encontró con el vehículo B, y eso habíamos dicho que se llama X. Entonces, mantenemos la letra X. Posición inicial vale 0.
entonces no le pongo. Velocidad de A vale 80, multiplicado por el tiempo que para ambos va a ser la T, entonces me queda T. Vamos ahora con el vehículo B. Misma ecuación, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad de B por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la posición final de B? Recuerden que ambos automóviles van a tener una posición común que le habíamos llamado X, entonces para este automóvil también es X la posición final. No obstante, la posición inicial del vehículo B ya es distinto, ¿no? 600 kilómetros. Verán que estamos midiendo con referencia al punto A. Entonces, con referencia al punto A, el vehículo B está a 600 kilómetros. Y la velocidad, en cambio, es negativa. Entonces, aquí ya nos cambia el signo, 60, multiplicado por el tiempo que de igual manera habíamos dicho que para ambos es el mismo tiempo. Aquí tengo una ecuación número uno, una ecuación número 2, y podemos observar tranquilamente que nos queda un sistema de ecuaciones y podemos aplicar el método de igualación entre la ecuación uno y la ecuación 2. Es decir, vamos a igualar la ecuación uno con la ecuación 2, ¿sí? Entonces ya simplemente resolvemos ese sistema de referencia y prácticamente el ejercicio estaría resuelto. Entonces sería 80t es igual a 600 menos 60t. Listo. Todo lo que tiene la variable t mandamos al otro lado, es decir, esto va a pasar a sumar, sería 80t más 60t, y esto es igual a 600, 140t igual a 600, el 140 lo pasamos a dividir, me queda 600 sobre 140, el tiempo que se han demorado ambos en recorrer es 4,28 horas. Según mis cálculos, ustedes también comprueben con su calculadora. Y listo. Para calcular la distancia a la que se encontraron de A, bueno, aquí encontramos primero el literal B, ahora nos toca encontrar el literal A. Con este valor de t, tranquilamente yo puedo reemplazar en la ecuación uno o en la ecuación 2 y tiene que salirme la misma respuesta, ¿no? Entonces me voy por la más fácil, que es la ecuación uno. X es igual a 80 multiplicado por t, que vale 4,28. X es igual a 342,8 kilómetros. A esta distancia de la ciudad A es la que se encontraron. Listo. Bien, realicemos otro ejercicio muy similar a este, con otra cierta complejidad, para ver cómo lo podemos hacer. Aquí resolvimos un ejercicio donde dos automóviles salen y se encuentran, o sea, salen en dirección contraria y se encuentran en un punto en común, ¿sí? Aquí vamos a resolver otro ejercicio similar, pero veamos qué detalle tiene este ejercicio de aquí. Dice dos automóviles que marchan en el mismo sentido. Ahora ya no están en dirección contraria, sino están en el mismo sentido. Y se encuentran en un momento dado. En algún momento se van a encontrar, ¿sí? Eh, a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros por hora, calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que le alcanza en 6 horas. Bueno, nuevamente repitamos, dos móviles que marchan en el mismo sentido se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Vamos a dibujar esto o a representar en un dibujo que nos está diciendo, ¿sí? Dice lo siguiente, que dos automóviles están marchando en un mismo sentido. Aquí voy a poner A y aquí voy a poner un automóvil B. Ambos están viajando en el mismo sentido, ¿no? Sí. El vehículo A, que tiene una cierta velocidad, y el vehículo B, que tiene otra velocidad, ¿sí?
se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Bueno, entonces, digamos que ese momento es este, ¿no? Aquí hay un momento dado, dice, en el cual una distancia que los separa a ambos es de 126 kilómetros, ¿sí? O lo podemos escribir de mejor manera. Podemos decir que este vehículo está en la posición cero y este está en la distancia 126 kilómetros, ¿sí? Eso nos dice, ¿no? Que se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Quiere decir que hay una separación de 126 kilómetros entre ellos, ¿ya? Si el más lento va a 42 kilómetros por hora, calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que le alcanza en 6 horas. Ya. Entonces, por lo general, ¿no es cierto? Yéndonos a la parte lógica, ¿cuál será el más lento? Va a ser obviamente el que está acá, el vehículo B, porque dice que le va a alcanzar, es decir, este A, para alcanzar al vehículo B tiene que ir más rápido, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, el vehículo A, este va a ser el más rápido y nos piden que calculemos la velocidad, sabiendo que en 6 horas lo alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de un punto, ¿no es cierto? En algún momento, el vehículo A le va a alcanzar al vehículo B, es decir, van a estar a la misma posición. Lo único que sabemos es que han transcurrido 6 horas para ambos, ¿no es cierto? Pasaron 6 horas y se encontraron. Es decir, el vehículo A le alcanzó al vehículo B. Por lógica, sabemos que el vehículo A está yendo más rápido, ¿sí? Entonces, hay una distancia aquí, le vamos a poner una letra, le pongamos la misma D. Hay una distancia D que van a recorrer, en este caso el vehículo B recorrerá una distancia D hasta que el vehículo A le dé un alcance, ¿sí? Eso como primer detalle. Y, no, y vamos a necesitar eso porque vamos a calcular la velocidad de A. Entonces necesitamos obviamente cuánto es en total, cuánto se recorrió el A, el punto A, desde que salió hasta donde se encontraron para poder determinar su velocidad. El tiempo ya conozco, que se demoró 6 horas, pero la distancia total que recorrió no lo conozco. Entonces vamos a analizarlo desde esa perspectiva. Vamos con el vehículo A. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad de A por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la posición final del vehículo A? No conocemos. Sabemos que es un punto en común para ambos, pero no sabemos cuál es su valor exacto. Pero sí sabemos que de aquí hasta acá hay 126 kilómetros. Y desde aquí, desde los 126 kilómetros hasta el punto que se encontraron, hay una distancia D. Entonces, la posición final del automóvil A será 126 más una distancia D que no conocemos. Igual a la posición inicial que vale cero, parte desde cero. Entonces ya aquí en la ecuación ya no lo aplico. Velocidad de A, no sabemos, eso es lo que quiero encontrar. Y el tiempo que vale es 6. Vamos a poner 6. Tenemos una ecuación número 1 que la voy a poner así. Listo. Sigamos entonces ahora con el análisis del vehículo B. ¿Qué dice para el vehículo B? La misma ecuación. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad de B por el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, con respecto al punto cero o con respecto al punto A, desde donde partió el automóvil A, con respecto a nuestro punto de referencia, la distancia final o la posición final del vehículo B va a ser la misma que la del vehículo A. Sí, ¿no es cierto? Va a ser 126 más D. Es la misma.
la de aquí, porque es para ambos, ¿no? Están a la misma distancia del punto cero, ¿sí? Esto es igual. ¿Cuánto vale la posición inicial de B? Ahora sí esto ya cambia, ¿no? Acá era cero, acá ya no. La posición inicial de B sabemos que vale 126 kilómetros porque está más adelante, ¿sí? Más la velocidad de B que vale 42 multiplicado por el tiempo. En este caso sería 6. Miren lo que pasó. Al resolver esta ecuación de aquí, tranquilamente ya vamos a encontrar cuánto vale D, ¿sí? Y ese valor lo reemplazaríamos en la ecuación uno y ya tranquilamente podríamos calcular A. Bueno, hagamos entonces todo ese cálculo. A ver, aquí lo mantengamos 126 más D. Esto es igual a 126 más 42 por 6, que nos queda 256. ¿Ya? Este 126 está sumando, lo pasamos a restar. Me quedaría que la distancia es igual a 126 menos 126 más 256. Estos dos se anulan. La distancia D ha sido 256 kilómetros, ¿cierto? ¿Ya? Esta respuesta que acabo de encontrar aquí me sirve para reemplazar, como les había dicho, en la ecuación uno. Reemplacemos en la ecuación uno 126 más D, que vale 256. Esto es igual a la velocidad de A multiplicado por 6. Hagamos estos cálculos. Serían 256 más 126. Nos queda 382, que esto es igual a velocidad de A por 6. El 6 lo mandamos a dividir, ¿no es cierto? Está multiplicando, lo mandamos a dividir, me queda que la velocidad de A es 382 dividido para 6. La velocidad de A ha sido 63,6 kilómetros por hora. Y he terminado el ejercicio, he calculado la velocidad del vehículo más rápido, que es 63,6 kilómetros por hora. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a los ejercicios que podríamos realizar. En cuanto a MRU, hemos hecho unos 3 ejercicios más. En la segunda parte realizaremos ya, haré otro video en la cual hagamos otros 2 ejercicios más, un poquito más complicados, para analizar esta situación del MRU con la ecuación general, ¿sí? De mi parte, me despido. Pasen bien, denle like al videito y comenten cualquier situación.